Muchísimas gracias, interesantísimo lo que nos muestras y también interesantísimo leerte. No pude leer el texto que enviaste porque no sé si venía en el correo que nos mandaron de invitación, pero bueno, si no, circúlenme, ¿no? No sean gatos. Bueno, hay sin duda muchísimas cosas, ojalá que tengamos oportunidad en otro momento también de platicar, porque creo que abordas muchas esferas que a muchos nos interesa, que muchos de los que estamos aquí hemos trabajado, y sería interesantísimo comparar datos, claro. Perspectivas, en fin, ¿no? Y que son justamente los sueños, como un espacio también. Ándale, sí. El intercambio de dones, los nuevos espacios, por ejemplo, con los grupos de edad, los grupos etarios, y la reflexividad. Creo que hay para armar un seminario de eso, entonces está padrísimo. Y lo pienso por esto, prometo ser lo pienso por esto. Leyendo, por ejemplo, los trabajos de Olivia Kindle y de Johannes Neurath, cómo ellos han privilegiado mucho esta parte de onírica o del don de ver, ¿no? A través de las jícaras, a través de estos microcosmos, a través del ritual de Tukipa, en fin. Y cómo tú estás también hablando de un espacio que no se reduce a lo visual, sino un espacio sonoro. Entonces creo que ese es un aporte destacado de tu investigación, porque no conocemos mucho sobre esa parte virálica, porque todo se ha privilegiado más hacia el. Y aquí, por ejemplo, hay un trabajo de Ricardo Pacheco, no sé si lo conozcas. Él hizo una tesis en estudios mesoamericanos, tal vez Ana Paula se recuerde de él, que es sobre la muerte, porque casualmente le tocó una muerte estando en campo. Él iba a investigar otra cosa y le toca esto. Y entonces, bueno, él hace todo un trabajo etnográfico muy interesante sobre esto. Y pienso yo, bueno, ¿y cuáles serían estos ámbitos donde se construyen espacios sonoros? ¿Qué pasa con el espacio de los muertos? En la ceremonia en la que tú nos relatas, no hay este espacio, por supuesto, ¿no? Pero seguramente hay una relación con el universo sonoro de los muertos y sería muy interesante también abordarlo. Y bueno, con esto voy a lo que te quiero preguntar, que es sobre la reflexividad, pero la reflexividad de los sujetos, alrededor de estos tres ámbitos que tú trazas, de los cantos sagrados, de la música tradicional y de la música regional. Si hay una reflexividad, si hay un tipo de discurso de parte de ellos que nos hable de tipologías del espacio locales, donde nos permita en algún momento entender el espacio que compartimos con los muertos a través de los sonidos, o el espacio que compartimos con ese mundo otro de los sueños y otros ámbitos. O sea, bien, hay cosas más que está interesantísimo y fascinante, incluso relacionarlo al texto tuyo sobre la cocinera, que es interesantísimo. Muchas gracias. Gracias, Marina. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora sí que voy a aprovechar también. Bueno, escuchando como la propuesta de investigación que ahorita nos compartes y que se agradece mucho también, ¿qué tan importante ha sido realizar una etnografía del sonido para dar cuenta también de lo que planteas en este sentido de la construcción de significados de una manera local, ¿no? Y también, bueno, reflexionando sobre esa escucha, que también está muy vinculada con Steven Feld, sí me interesaría, por ejemplo, cómo poder entender en este sentido el silencio, ¿no? Si se puede decir también como un sonido acústico no verbal, o cómo podría entenderse, ¿no? Dentro de esa etnografía sonora, o cómo podría considerarse o estudiarse, también vinculado con esto del espacio que mencionaba Ramos Marín. Gracias. Muy bien. Gracias.
Rodrigo, pues igual, en particular y haciendo eco al agradecimiento por compartirnos pues uno más. Quisiera que nos dijeras también un poquito más de los discos, ¿verdad? Cómo van cerrando el espacio ceremonial y van dejando abierto el espacio cotidiano, donde pues hay otro tipo de sonoridad y creo que pues se presta para interpretar de esta manera, ¿no? La presencia y posiblemente, digo esto a partir de tu exposición y el comentario que hacía Pau, me parece, si capté, la participación de estos mariachis muy asociados a las autoridades de cada lugar, pues parecen ser una extensión de los maracame, que también están solamente en un ámbito, digo, están compartiendo un espacio, pero simultáneamente están actuando, y quizás pues estas figuras, estas autoridades a las que ahora se encuentran muy cerca los mariachis, pues son una extensión de esa función. Una cuestión meramente de lo que vi, ¿verdad? Tú ahorita me desmientes y me mandas a primaria, por favor. Entonces, bueno, son este comentario, ¿verdad? Desde luego a la consideración, pero sí, abriendo una función, extendiendo una función preexistente de las prácticas tradicionales, y a su vez una práctica de ir cerrando el espacio, ¿no? Simbolizando y abriendo hacia atrás de donde ya pasó la procesión, pues la cotidianidad que vendrá de nuevo finalizado el ritual, ¿no? Y de los discos, entonces. Muy bien, Rodrigo, sí, por favor. gracias. Bien, bueno, muy interesante también los comentarios y preguntas de Marina. Ciertamente la dimensión, lo que no se ve, lo que no se escucha, es también muy, muy importante, ¿no? O sea, al momento de tratar de indagar en conocer más sobre los sentidos y significados, usos del canto, me llevé sorpresas muy interesantes, ¿no? Como conocer que hay maracames, como maracate, que es el plural. Maracame es en singular y maracate es en plural, ¿no? Pero bueno, españolizado, hay maracames, sí, que no son cantadores, ¿no? En un principio yo pensaba que todos los maracames necesariamente tenían que ser cantadores, pero por lo que me comentaron, o lo que me compartieron los colaboradores, también hay especialistas en el sueño, ¿no? Hay especialistas en soñar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí es muy interesante, es interesante ver que más allá de lo que uno pueda creer, hay cosas más complicadas y también que nos remiten a nuevas informaciones, nuevo conocimiento, ¿no? La dimensión del sueño es algo muy, muy importante para los Wirraritari. Y bueno, habría que checar si ciertamente cómo es que tiene lugar esa dimensión sonora en el sueño. Hay algo que puede ser cercano a esto y es fascinante. Yo creo que de las cosas más fascinantes que hay en relación a todo lo de la música y los Wirraritari, que es el asunto de la revelación, por llamarle así, de las piezas de Wirikuta. Es decir, cómo es que los peregrinos escuchan en su mente, ¿sí? O en no sé en dónde, en su alma, esos fragmentos, ¿sí? De esas frases que son dictadas por las deidades. Obviamente también habría que tener en cuenta que estamos en contextos en los que no absolutamente, o sea, no en el 100% de los casos, pero está participando la ingesta del jicuri, del cactus sagrado, ¿no?
pero no, digamos que no sería como, desde mi punto de vista, una causa única, ¿no? También el ayuno, ¿no? También los sueños y también el estado general que produce la abstinencia en la que van en la peregrinación. No están comiendo sal, ¿sí? No tienen relaciones sexuales y están ayunando, están comiendo solo tostadas de maíz, ¿no? Bueno, por lo menos, digo, no estoy diciéndolo absolutamente, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que pueden ser elementos que faciliten, ahora sí que, aunque se oiga un poco extraño, pues digo, estados diferentes de conciencia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Bueno, el asunto de los sueños y las piezas musicales está relacionado directamente con lo que estoy diciendo. Sí, opera. Incluso el propio Venado Azul, una de sus piezas, él me comentó, o sea, me reveló que la compuso por un sueño que tuvo, ¿sí? Y es algo muy curioso, y es una pieza muy bonita, realmente es una joyita esa pieza, porque es una polca que solo dice la palabra etziema, siembra. Se llama la polca etziema y fue una revelación en un sueño. Dice que estaba dormido, soñó con esa pieza, esa melodía, y se paró y compuso la canción, ¿no? Entonces, fuera del orden ritual, ¿no? Necesariamente. Y bueno, sobre el asunto de la reflexividad de los sujetos en relación a estas prácticas, bueno, también hay cosas muy interesantes. Denis Lemaistre, etnólogo francés, especialista en el canto, su tesis es fascinante, hace una recopilación muy amplia, muy extensa de diferentes ocasiones del canto del maracame, y trata de desentrañar este gran complejo. Genera en su tesis un glosario de más de 200 términos, ¿sí?, alusivos al canto sagrado, que digo, no por presumido, sino simplemente por comentarlos, me di a la tarea de traducir. Y bueno, es muy interesante lo que aporta Denis. Y dentro de ese asunto del canto, una vez me comentó algo muy interesante, que tiene que ver, se puede relacionar con este asunto de la reflexividad. A él le tocó presenciar en una ceremonia de cacería cómo se le pidió a un maracame, que era muy reconocido por su capacidad de cantar, que invocara al venado para que los guiara a los cazadores a encontrar al venado de carne y hueso, ¿no? Entonces, este personaje hizo el canto y todo, pero no funcionó. No, lo que decía, lo que revelaba, la información que revelaba a partir del canto sagrado, no los estaba conduciendo a encontrar el venado para la cacería. Entonces invitaron a otra persona, que lo que me revela Denis es que no se oía bonito lo que cantaba, o sea, formalmente, pero tenía habilidad. Entonces, aquí entra el asunto de la forma y el contenido, quizá, ¿no? O sea, no se trata el canto sagrado de una cuestión que formalmente, en la estética convencional occidental, tenga un acabado perfecto, ¿no? Sino más que nada el sentido, lo que le da la eficacia, ¿no? Entonces, eso fue algo muy interesante que me compartió Denis. Sobre los músicos, pues yo creo que un ejercicio de reflexividad o algo que se relaciona con esto es la conciencia sobre la diferencia en los estilos y también sobre las capacidades y las competencias, ¿no? Decir, este es mejor, yo soy mejor. Suelen hablar mucho, bueno, me ha tocado, que hablan de yo soy primer lugar, ¿sí? Él es segundo lugar y tú eres tercer lugar, ¿no? Entonces, eso creo que revela un poquito de ese ejercicio de conciencia, ¿sí? Un poco, ¿no? Y bueno, es lo que podría decir. Definitivamente hay mucho más que profundizar sobre esta dimensión mítica y ritual del canto. Si no me equivoco, está trabajándolo Regina Lira, ¿sí? Terminó su tesis de doctorado sumamente interesante sobre un canto muy particular, que no es un canto convencional. Pero sí, ella como que está tratando de entrar en esa dimensión ritual y mítica del canto, es decir, como la dimensión interna de los significados, ¿no? ¿Qué más? Pues, bueno, básicamente eso sería, ¿no?, lo que podría decir.
Chilón en Luna también tiene algún trabajo donde menciona en el asunto de los mitos, la presencia del silencio y la aparición de los cantos, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte relativa a la etnografía del sonido, sí, pues bueno, es digamos que yo lo he abordado, pero no me he abocado de lleno, y sí es algo fascinante, es algo muy, muy interesante. Y lo que se me ocurriría decirte sobre el asunto del silencio, yo creo que algo por donde podríamos empezar es tratar de reconocer por oposición, o sea, viendo los contrarios, por qué es importante que haya música o que haya sonido en ciertas ocasiones, ¿no? Y entonces a partir de ahí podemos empezar a pensar qué significa el sonido, qué significa la ausencia de música o de sonido en ciertos contextos, ¿no? No sé, es una mera intuición, ¿no? De que podría ser un buen punto de partida, ¿no? Sobre el asunto de los muertos, pues hay también trabajos que hablan sobre toda esta dimensión de los muertos. Hay un libro de Silvia Leal Carretero que reconstruye la ruta hacia la parte de los muertos, el territorio de los muertos, pero no tengo alusiones concretas a la cuestión del canto. Por ahí en trabajo de campo, una vez un maracame me regaló un cassette que a mí me impresiona mucho, porque está grabada la velación, o sea, no es la velación de un muerto, pero sí de alguien que se murió, ¿sí? Entonces, pues está cargado de todo este sentido, de lo que es una ocasión musical ligada a un contexto ritual, con algo pues lamentable, que es en el caso la muerte de un enfermo. No estoy bien seguro, pero creo que en el lapso del transcurso del canto la persona se muere, ¿no? Habría que entrarle con detalle al análisis de lo que pasa en ese canto, ¿no? Y bueno, pasando a lo que nos comenta Fernando, bueno, sobre los discos, es algo muy, muy padre. Para mí es algo muy padre también, que me ha cuestionado desde el momento de pensar en generar este producto, porque finalmente pues es una manera de intervenir, ¿no? de meter algo de ruido en la comunidad, pero obviamente eso lo consensé con la gente, ¿no? O sea, les dije, oigan, a mí se me ocurre hacer un disco donde esté plasmada su propia música, para que la oigan ustedes, para que se reproduzca aquí, que lo lleven a las escuelas. Pero bueno, ahí sí fue algo interesante lo que se me ocurrió. Dije, no voy a hacer un disco para una persona, sino que voy a hacer un disco que involucre a la comunidad. Y en el primer disco lo que hice fue hacer grabación de un músico de San Andrés, otro músico, bueno, una pareja de músicos de San Andrés, otro de Santa Catarina, otra pareja de San Sebastián y otra pareja de Tuxpan. Entonces, lo que tenía como intención ese disco era generar un sentido comunitario por sí mismo a través de un mismo objeto, ¿sí? Entonces se iban a reconocer, iba a lo mejor a generar esa de que yo toco mejor, tú tocas mejor, a ver cómo oyen, cómo tocan los de allá, ¿no? Y a ver, esta pieza también aquí la tocábamos antes, ya la dejamos de tocar. Entonces pasó algo muy padre con ese disco, ¿no? Creo que fue bien recibido. Y bueno, eso me inspiró luego a hacer otro disco nada más para San Andrés Coamiata, ¿no? La idea, que todavía no doy por terminada, es hacer uno de Santa Catarina y otro de San Sebastián, pero con músicos de las localidades. El de San Andrés sí lo pude hacer con músicos de 4 localidades, de Las Guayabas, de San José, de La Laguna y de Coamiata, si no me equivoco, ¿no? Entonces fue la misma lógica, ¿no? Una pareja que toca 5 piezas cada uno y bueno, con la letra en español y en birrárica y algunas fotos, ¿no? Sí tuve un comentario de una persona que me dijo, dice, pero a ver, mira, fulano de por sí ya es muy reconocido, y lo invitan aquí, lo invitan allá, y luego tú llegas y le haces un disco, ¿sí? Entonces, pues sí, ese cuate ya se va a volar, va a ser diferente de nosotros. Entonces sí, de repente hay cosas que a uno lo cuestionan por lo que genera, ¿no? De hecho, en el disco de San Andrés, bueno, ahí fue una coincidencia, o no, bueno, creo que no, en el sentido de que los
Tres de los músicos principales que aparecen son por lo menos dos, ¿sí?, que ya han participado en fenómenos de difusión masiva de la cultura, igual para la reivindicación de la misma, pero que digamos están dando un salto ya en otra esfera, ¿no? De repente, ¿qué pasa aquí? Entra el asunto ético de decir, ¿y yo quién soy para venir a contaminar la cultura, ¿no? Pero, pues finalmente estamos en un mundo donde estamos, estamos abiertos, somos sujetos en el mismo sentido, ¿no? O actores de una misma realidad. No digo que no hay que pensar las cosas, pero hay que bueno, tener un mínimo ejercicio reflexivo. Al final yo creo que el balance de haber generado estos discos es favorable, la gente los ha valorado muy bien y pues bueno, te digo, me gustaría continuar con esta tarea, claro. Sobre todo pensando pues en la propia comunidad, ¿no? Pero como les había dicho, traigo unos por ahí, entonces ahorita vemos si los rifamos, a ver qué hacemos para que quien quiera se pueda llevar alguno. Y bueno, a la presencia de la música regional en relación a lo que hacen los maracate. Bueno, lo que yo estaba pensando en este sentido es algo interesante, que es que a pesar de que todo lo que está ocurriendo ocurre en un contexto comunitario, ¿sí?, lo que motiva a las personas a participar son motivos individuales o personales, ¿no? O sea, el maracame que está cantando, canta porque tiene un cargo y tiene una responsabilidad que igual y sí lo podíamos leer que es con toda la comunidad, pero en realidad es más bien un asunto de él, es su responsabilidad hacerlo, ¿sí? Claro que vive dentro de un contexto de una comunidad, pero yo sí lo leo que como que las motivaciones principalmente son individuales, ¿no? Como lo que pasa con los cargueros, o sea, el carguero, el músico regional que le está tocando un carguero, le está tocando a él, ¿no? Y el carguero está pidiendo lo que él quiere, ¿no? Como de manera individual, pero todo dentro de un marco de interacción muy claro, que es el de la ceremonia, el de la fiesta. Tiene que ser en ese momento, pero es como esa coexistencia entre lo individual y lo comunitario, como que está presente y atraviesa lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, sí, pues, finalmente hablaríamos de una comunidad, pero que también está compuesta, pues obviamente, de diferencias, ¿no? Y bueno, creo que sería eso, ¿no?, las respuestas. Muy bien, Rodrigo, pues hemos llegado al final de la sesión. Si hubiera alguna última, ya estamos después de las 7, no nos están corriendo, pero pues pasamos. Roberto, antes de la rifa. Sí. En realidad es un comentario, Rodrigo, no es una pregunta. Pues yo quisiera darte las gracias, ¿no?, por haberte desplazado desde Guadalajara hasta acá. Creo que es un gesto muy, muy noble de tu parte y que nos compartas tu experiencia de investigación, ¿no? Como tú sabes, se llama esta primera fase del seminario, tiene como subtítulo Tendencias recientes y cuestiones en juego, ¿no? Escuchando tu presentación, yo cada vez refuerzo más la idea de que el estudio de las prácticas musicales de las sociedades originarias sigue siendo muy pertinente, ¿no? ¿Por qué? Puede parecer un poco ilógico lo que voy a decir, porque francamente, insisto, refuerzo la idea de que en el fondo tal vez las conocemos poco. Nos hemos llenado la boca de las músicas indígenas, pero a lo mejor en el fondo conocemos realmente poco las prácticas sonoras musicales de estas sociedades, ¿no? Conocemos, por ejemplo, en el caso específico que tú trabajas, por lo menos en México, ¿no? Tú ya señalabas el trabajo de este etnólogo francés muy interesante. Conocemos poco la poética, por ejemplo, bueno, aquí Fernando Nava trabaja ese asunto, pero el caso específico de los Urraretari, la poética ligada al canto sagrado es de una expresividad estética, como tú lo comentaste en algún momento, más o menos o más bien fascinante, ¿no? Entonces esa mezcla de poética y un canto es muy poderosa y la conocemos poco en México. Por otro lado, y con esto quisiera yo terminar, me parece que también es importante esta
tendencia de estudio que no es tan reciente, pues ha estudiado mucho la música indígena, pero creo que es importante, tú lo comentaste también en tu intervención, que empecemos a estudiar la manera en que estas sociedades están interactuando o están conviviendo con nuestra contemporaneidad a través o por medio de las prácticas musicales, ¿no? Esto es una cosa que nos supone a los que estamos un poco metidos en esto, pues el diseño, ¿no?, de estrategias, de la construcción de herramientas teórico-metodológicas que nos permitan comprender estos fenómenos. En ese sentido, yo creo que tu trabajo es un muy buen ejemplo de, insisto, no de una tendencia reciente, pero sí de una línea de investigación que puede ser muy rica en el contexto del conocimiento de las distintas sociedades originarias de nuestro país, ¿no? En ese sentido, pues muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que pues habrá que seguirte leyendo y estás invitado, no sé, al seminario cuando gustes venir y presentarnos lo que estás o lo que vayas sacando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo que estaba pensando recientemente, aunque no es tan, pues por un lado, obvio, pero no, yo no lo tenía tan obvio y por eso me llamó la atención, el asunto de cómo de repente tendemos a pensar que las cuestiones tradicionales son fijas y están fijas y tienen como sus componentes básicos, elementales, estáticos y les otorgan como ese carácter de pureza y de originalidad, pero en realidad pues sabemos que no es así. O sea, finalmente, bueno, el asunto que sabemos, como creo que se debe entender la tradición como algo que se está modificando y cambiando constantemente, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante tenerlo presente, ¿no? Por lo menos yo lo digo para mí, finalmente esos objetos culturales están siendo modificados y transformándose constantemente, al mismo tiempo que los contextos cambian, ¿no? Entonces, tenerlo presente y tratarlo de registrar, documentar, pues es algo creo que muy, muy valioso, más allá de repente caer en las lógicas de pensar que simplemente hay cuestiones que se reproducen, que están fijas, ¿no? Y bueno, pues sí, pues habrá que seguir indagando, ¿no? Algo que les comparto en el ejercicio de repensar y ver todo lo que tengo, pues lo que me di cuenta es que aunque sí hay algunas cosas dichas, encontradas, hay muchas otras, muchas más por seguir clarificando, edificando, recomponiendo y repensando. Pero también es fascinante ver cómo las cosas empiezan a cobrar sentido conforme se van sumando, ¿no? Y claro, pues, agradezco muchísimo todos sus comentarios, observaciones, y es un gusto, ha sido un honor para mí acompañarlos acá. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo.